En este capítulo 466 os traigo varias publicaciones que nos hablan de las posibilidades que nos ofrecen los podcasts para aprender y reforzar nuestra pronunciación en distintos idiomas. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario en el que os ofrezco noticias, herramientas, curiosidades, eventos y en definitiva todo lo relacionado con el podcasting que se cruza en mi camino. Este martes se pasó Carmen al otro lado del micrófono para hablarnos de una idea que tuvo para compartir todos aquellos podcasts donde hayamos salido como invitados, en los que hayamos participado o simplemente hacer una lista de nuestros mejores capítulos a través de las listas de Spotify. Como habréis notado, no la tenemos por aquí tanto como me gustaría o tanto como os gustaría últimamente, pero esta ausencia temporal está totalmente justificada. Si no lo sabéis, os informo de que Carmen ha decidido emprender y seguir enseñando español a extranjeros de manera autónoma, alejada de su anterior academia. Y aquí es donde comienza la historia del guión de este capítulo del que os traigo hoy. Lo que comenzó con un simple tuit por mi parte donde publiqué el post del que os hablaré a continuación sobre podcast para aprender idiomas, continuó con varios mensajes con Carmen, un audio suyo que luego también os pondré, e incluso un directo en Instagram que está relacionado con todo esto del podcasting y los idiomas y podcasters que utilizan el podcasting para enseñar idiomas. Parece un trabalenguas, pero creedme que no es así, me ha salido de seguido. Pero bueno, vayamos por partes que al final me lío y lo primero de lo primero es hablar del post que inició toda esta conversación. Podcast que debes conocer para aprender idiomas, de la web aprendermas.com. Y en dicho post nos comentan lo siguiente. En la actualidad los podcasts se han convertido de una manera bastante sencilla para aprender algún idioma. Asimismo, también son ideales para que aquellos que buscan mejorar un idioma e incluso aprender a mejorar su pronunciación en el mismo, pero sobre todo agudizar el oído a otro idioma. En lo personal, soy amante de los podcasts y normalmente los recomiendo mucho, ya que son de fácil acceso, con ellos puedes aprender prácticamente cualquier idioma, aunque se requiere de una guía previa para poder lograrlo, y lo mejor es que puedes escuchar de todo un poco, desde programas de historia, mitología, filosofía, fantasía, suspense, mantenerte actualizado en noticias de cualquier tipo, y por supuesto, hay también los que están especializados en idiomas. Todo esto lo comentó en una videoentrevista Guillermina Álvarez, profesora de inglés y otros idiomas. Otros detalles que mencionó la profesora son que, a su vez, estos archivos digitales de audio tienen otras grandes ventajas, ya que con ellos puedes entender situaciones cotidianas, aprender y ampliar el vocabulario, también te ayudan a memorizar y a mejorar la pronunciación, y además se puede acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y nos abren otro bloque, podcast que debes conocer para aprender cualquier idioma. Y aquí nos aclaran de que es importante tener en cuenta que existen dos tipos de podcast en este sentido, con los que podemos aprender, que son los que están grabados en el idioma que estamos aprendiendo, o sea, los nativos, por así decirlo, y los que tratan sobre el idioma en los que estamos interesados. Sobre esto anterior, la profesora recomendó los podcasts sobre el idioma de interés para aquellos que se encuentran empezando. Son lentos, hacen anotaciones sobre gramática y vocabulario, e incluso hacen comentarios en el idioma nativo de vez en cuando. Aplicaciones que son de gran ayuda y nos recomiendan aquí que nos fijemos bien en la aplicación que usamos para reproducir podcast, ya que muchas de ellas, pero no todas, permiten acelerar o hacer más lento el audio. Esto puede ser una herramienta muy útil, ya que uno de los aspectos más difíciles en el aprendizaje de idiomas es lo rápido que pueden llegar a hablar los hablantes nativos. Esto que acabo de hacer yo ahora, lo dejo por si alguien lo voy a dejar un poquito más lento por si alguien está aprendiendo español y utiliza este podcast. Esta puede ser una herramienta muy útil, ya que uno de los aspectos más difíciles en el aprendizaje de idiomas es lo rápido que pueden llegar a hablar los hablantes nativos. Incluso me cuesta hablar lento. Todo esto lo dijo la profesora Santillán. Algunos podcasts que pueden ser de gran ayuda para ti o para nosotros. The Fluent Show. Este podcast es ideal para aprender nuevo vocabulario pronunciado directamente por hablantes nativos. Además, tiene un funcionamiento sencillo e intuitivo y lo mejor es que ofrece 3 niveles distintos de aprendizaje: principiante, intermedio y avanzado. Su coanfitrión Kerstin Cable ha creado un número importante de episodios de este podcast diseñado para motivarnos a aprender otro idioma al compartir consejos, historias, noticias e ideas para inspirarnos. Por el momento es posible aprender español, francés, alemán e italiano. Vamos, no tenemos excusa para no aprender estos 4 idiomas. El siguiente podcast que nos traen es Coffee Break Language.
Se trata de un podcast muy popular ofrecido por parte de Radiolingua. Con él es posible aprender lecciones cortas de distintos idiomas tales como francés, alemán, italiano, español y chino. Pese a que cuenta con un vocabulario básico y limitado, también brinda frases rápidas y lecciones muy sencillas de comprender. Ya llevamos 2, vamos a por el tercero. News in Slow. Este me lo ha comentado el capitán Garcio, si no me equivoco, respondiendo al tuit que puse hace poco porque ellos hablaron de este podcast en Podzap, refiriéndose en este caso a chino lento, pero en este caso es News in Slow. Este es un podcast muy recomendable para quienes se inician con los idiomas, ya que es fácil y sencillo. Lo mejor es que presenta extractos de transmisiones de noticias de todo tipo en otros idiomas y las presenta de una manera lenta. Así, puedes seguir bien una conversación, aprendes nuevas palabras y vocabulario y la pronunciación es muy fácil de captar. Innovative Language. Este podcast se enfoca en presentar frases conversacionales de rutina. De hecho, es bastante útil, pues lleva ya un par de años y cuenta con lecciones para principiantes, intermedios y avanzados y maneja más de 35 idiomas. Madre mía. Como vemos, los castellanoparlantes, no voy a decir los españoles, ojo, ya que este podcast espero que lo escuchen en Latinoamérica por cualquier persona que entienda un poco el castellano o el español, tenemos varios podcasts para reforzar y ampliar nuestros idiomas. Estos 4 podcasts que os he traído hoy, o que nos han traído, mejor dicho, en aprendemás.com, son solamente unos pocos ejemplos de los cientos y cientos de podcasts que tenemos para aprender idiomas. Una vez hayamos aprendido lo suficiente, podremos dar el siguiente paso, que es escuchar los podcasts nativos sobre ese idioma, los que se han grabado directamente en este idioma nativo. Si se trata del inglés, podemos aprovechar las recomendaciones que nos ha hecho Carmen aquí mismo, al otro lado del micrófono. De hecho, podéis aprovechar la lista que ha creado el episodio del martes, ya que allí trae todas sus recomendaciones, o casi todos estos episodios son de recomendaciones de podcast en inglés. Y hablando de Carmen, conviene recordar el podcast que realizaba en la academia junto a los alumnos de español a los que daba clase, que se llama Viva la Lengua, que todavía podéis escuchar. Se trata de entrevistas en español a algunos de estos estudiantes para que ellos mismos vieran que eran capaces de llevar una conversación fluida en nuestro idioma nativo, en el español o en el castellano, y a su vez también dar un ejemplo para que el resto de estudiantes de su academia, o en este caso ahora el resto de estudiantes de Carmen, también hicieran un ejercicio para que aprendieran a escuchar en este idioma nuevo para ellos, en el español, y ojo, porque encima Carmen los etiquetó con distintos grados de aprendizaje para que les sirviera, pues aquí ya me pierdo un poco, pero bueno, en el B1, en el B2, ya sabéis a lo que me refiero. Ahora mismo Carmen no tiene un podcast activo centrado en este aspecto, aunque conociéndola seguro que más pronto que tarde lo lanzará, esto estoy seguro, y si no, te reto a ello, Carmen. Pero bueno, mientras lo hace, ella sigue vigilando este lado del podcasting para encontrar contenidos que nos sirvan de inspiración, como por ejemplo este mismo, que nos has dejado en este audio. Puedes recomendar de podcast de aprender idiomas. Hay uno que a mí me gusta mucho, que conocí en las JPod de 2000, bueno, las de Alicante que vinieron, que se llama La Maison del Inglés. Y ahora te lo paso por Twitter porque no me acuerdo cómo se llaman. Que son muy majos, son 2 británicos que son profesores del Cambridge. Entonces, como si fuese el Instituto Cervantes, pero en inglés. Y ellos tienen un podcast, viven los 2 en Valencia y tienen un podcast de aprender inglés y me encanta porque los episodios molan un montón porque son de curiosidades, de temas, en plan, pues hoy vamos a hablar de galletas en inglés y entonces te empiezan a hablar de todos los tipos de galletas y no sé, a mí me encanta. Luego tienen fichas también en Twitter de diferencias entre, no sé, between y... Pero bueno, que te enseñan pues las típicas palabras que todo el mundo confunde y está muy guay, la verdad es que está muy bien. El podcast mola mucho y tiene mucha interacción con oyentes porque la gente les manda audios, ellos lo ponen. Entonces, claro, es todo extranjeros que están estudiando inglés y de cada parte del mundo y luego ellos corrigen lo que han dicho, en plan, pues cuando has dicho esto realmente creo que te referías a esto o tal. O les dicen pues cosas de la pronunciación, pero son como muy buen rolleros. Y a mí me gustan un montón. Bueno, el podcast al que se refería Carmen es La Mansión del Inglés y podéis encontrarlo en la dirección inglespodcast.com. Como veis, han tenido un SEO ahí fenomenal y una web súper fácil de aprender.
como habéis podido oír a Carmen, se estaba preparando el desayuno mientras me mandaba el audio, ya que esto no estaba previsto que lo colaras en este episodio, pero le he pedido permiso y me ha dejado. Ella estaba preparándose su cafecito, su tostadita untada en mantequilla y, como no, voy a aprovechar ese café y esa tostada para hablaros de nuestro perfil en Ko-fi, donde podéis apoyar este podcast con un café o con un café con tostada virtual para que este lado del micrófono siga creciendo y ofreciendo contenido de podcasting día tras día. Precisamente allí, en el perfil de Ko-fi, en jorgemarinieto.com/café, fue donde se metió Josu de Benito para patrocinar este episodio que estáis escuchando hoy, con su podcast Me Siento Fit, un espacio donde entrevista a personas inspiradoras para que llevemos una vida un poquito más activa, que nos hace falta a todos. Pero no solo de entrevistas vive Me Siento Fit, ya que hoy mismo Josu ha publicado un capítulo donde nos habla de cómo ha vuelto a entrenar después de una lesión de rodilla. Ya sabéis que Me Siento Fit está disponible en todas las plataformas de podcasting o directamente en su web, mesientofit.com, y allí podéis escuchar tanto las entrevistas como las experiencias personales de Josu de Benito y sus calendarios de ejercicios que vienen fenomenal. Y no me quiero despedir de este episodio dedicado, al aprendizaje de idiomas gracias al podcasting con otro chivatazo que me ha dado Carmen de última hora. Esta vez se trata de una publicación en un directo de Instagram, en un Instagram Live, y que viene al dedillo con el tema del que os he hablado hoy. El pasado martes 23 a las 18 horas, a las 6 de la tarde, hicieron un Instagram Live Ana Neira de Let Spanish on the Bag y Sergio Delgado de Podcast L, el directorio de podcast para aprender y enseñar español como lengua extranjera, y el título de este Instagram Live fue ¿Cómo puedes usar los podcasts para aprender español? Para que lo podáis disfrutar, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio junto al post que os he comentado al inicio de aprendemás.com, el podcast de la antigua Academia de Carmen Viva la Lengua, el podcast que ha recomendado ella misma en el audio y, como no, los enlaces a este Instagram Live, a Me Siento Fit, en fin, tenéis un montón de contenido en las notas de este episodio, que espero que os sirva, sobre todo si vais a aprender idiomas o hacer ejercicio en el caso de Me Siento Fit. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.